Bienvenidas y bienvenidos a este taller. Bueno, gracias a las personas que están acá en este espacio. Vamos a iniciar y vamos a compartir con ustedes una hora, bueno, aproximadamente entre 45 y 50 minutos, donde quiero compartir con ustedes 5 pasos para crear proyectos de aula. Sé que esta estrategia es muy importante en la labor que desarrollamos nosotros como docentes y como padres. ¿Por qué? Porque nos permite también generar estrategias diferentes con los niños y con las niñas y poder comprender también cómo aprenden ellos, la manera en que nosotros podemos apoyarlos y de qué manera ellos también con sus dinámicas, con sus solicitudes en ocasiones, nos están guiando para saber de qué manera les podemos compartir nuevas estrategias para su aprendizaje. Es para mí un gusto estar en este espacio con ustedes. Vamos a hacer unos acuerdos para iniciar este taller y es inicialmente poder mantener los micrófonos totalmente cerrados. Ya, digamos que en este momento ya se bloqueó el ingreso de más personas para poder tener este espacio de conexión y poder estar todos muy atentos frente a estos 5 pasos que les quiero compartir, que sé que van a ser una base fundamental para ese proceso que desarrollan y acompañan como madres y como docentes. Antes que todo, quiero presentarme. Mi nombre es María Janet López, soy mentora y creadora del método Realidad Infantil. ¿A quién acompaño? Acompaño a docentes, a madres, a cuidadoras en todo este proceso de compartir y de generar aprendizajes desde la conciencia. A través de este método Realidad Infantil, mi intención es cada vez que nos conectemos más, que podamos ser más esa guía y ese acompañamiento en la transformación de los niños y las niñas, pero no solo de ellos, de nosotros también. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos conscientes de que tenemos que transformar algunas de nuestras acciones, algunas de nuestras prácticas, también de nuestras creencias, va a ser muy complejo que nosotros podamos generar este mismo proceso con nuestros niños y nuestras niñas. Es por eso que les agradezco que se hayan permitido este espacio, el solo estar, el solo haber generado allí esta intención para poder estar en este espacio. Esto ya es un gran paso, un gran avance que nosotras damos y que nos permite también comprender y darnos cuenta que somos muchas las mujeres, las maestras, las mamás que queremos continuar aportando y fortaleciendo nuestra realidad infantil. Entonces, sin más preámbulo, quiero que empecemos también a ahondar en este proceso y en esto que nos trae hoy, y es el poder conocer esos 5 pasos que son importantes para este desarrollo, para esta creación de los proyectos de aula. Agradezco a Diana, a Camila, bueno, quisiera leerlas a todas, sin embargo, extiendo mis agradecimientos a todas las personas que se han conectado. Gracias por estar aquí, porque no son solo Diana, Camila, sino que atrás de ellas también sé que muchas maestras y muchas madres van a generar también conexión con todo lo que ustedes les comparten. Gracias por este espacio y como les decía, para mí es importante que empecemos a generar este gran momento y este gran espacio para fortalecernos. Entonces, vamos a empezar, vamos a iniciar con este proceso. Les quiero compartir pues una presentación. La verdad, la presentación lo que nos va a permitir es tener como una guía de esos 5 pasos que nosotros debemos tener presentes. Y ustedes dirán, pero ¿esto es solo para maestras? No, esto también es para madres y para cuidadoras. ¿Por qué? Porque yo también soy madre y soy docente y digamos que nosotros también como madres muchas veces estamos buscando estrategias que nos permitan acompañar desde el hogar a nuestros hijos. Aquí vamos a ver estas bases fundamentales. Ya si queremos ahondar y poder nosotros estructurar cada uno de esos proyectos que queremos generar, tanto en las instituciones como en el hogar, debemos abrirnos también un espacio para poder generar este proceso paso a paso.
Importante conocer las bases. Si nosotros no tenemos procesos presentes, esas bases para generar estos proyectos, en algún momento perdemos como ese hilo conductor que nos va a permitir lograr ese objetivo que pretendemos. Y antes de continuar y dar ese primer salto a ese primer paso que vamos a desarrollar, yo quisiera aquí por el chat leerlas y poder conocer qué comprendemos por proyectos de aula. ¿Qué es para ustedes el proyecto de aula? Porque esta es la raíz para poder empezar a mirar todo un proceso. Tenemos que partir de allí, porque si nosotros no partimos de esta pregunta y de esta claridad fundamental, simplemente vamos a estar confundidos en todo el proceso. Entonces, acá nos dicen que es la manera como enseñamos, es como la ruta de la institución. Bueno, digamos que debemos también empezar, porque en algunos momentos he evidenciado que tenemos una confusión entre proyecto de aula y propuesta pedagógica. Entonces, sí debemos partir de esta claridad. Si nosotros no tenemos esta claridad, vamos a estar confundidos todo el tiempo. Entonces, importante partir de esta claridad. Y para empezar, entonces, a ahondar en este tema, antes que todo, quiero colocar también una intención a este taller, y la intención es que podamos en este taller tener unas claridades, que podamos sembrar y forjar unas bases que nos van a permitir desarrollar y ya empezar a crear el paso a paso de nuestro proyecto de aula. Aquí conoceremos 5 pasos que son fundamentales, pero ya posterior a esto es importante, si cada uno decide elaborar su proyecto de aula, ir al detalle y elaborarlo paso a paso, elaborar cada uno de esa estructura que tiene un proyecto de aula, para así ya llevarla a la ejecución del mismo. Entonces, esa también es esa gran intención. Otra intención también que siempre coloco en este espacio es agradecer por cada persona que está acá, agradecer porque cada uno de nosotros somos esa semillita que va a permitir forjar y sembrar en diferentes espacios. Que nosotros en este espacio nos desprendamos de algunos conceptos y algunos conocimientos que tenemos y nos permitamos ser asesorables. Muchas veces como docentes creemos que no sabemos todo y no permitimos que algo nuevo llegue. Queremos seguirlo haciendo así. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo también fui docente y muchas veces cuando en algunas ocasiones nos decían, no, pero si lo intentas por acá, uno a veces es como celoso en que las personas quieran entrar como en sus prácticas que desarrollan y quieran imponer otras. Sin embargo, cuando permitimos también aprender cosas nuevas y mirar estrategias para desarrollarlas de una forma también diferente, esto nos abre las posibilidades y nos permite también generar mucha más conexión. Entonces, permitámonos recibir y también discernir. ¿Y qué quiere discernir? Y es, tomo lo que verdaderamente sé que me va a funcionar y sé que va a nutrir mi proceso, pero también miro qué cosas no y también las dejo pasar. Entonces, digamos, acá es un espacio en el que tenemos que permitirnos eso, tomar también las cosas que nos aportan y que van a llevar a un proceso de transformación, pero también habrán cosas que en algún momento decimos, no, a mí eso no me parece, y si no nos parece, no conecta con nosotros, dejémoslo pasar, no es el momento. Desde este método y todo este proyecto como tal que desarrollo, aquí fortalecemos mucho la parte también desde la conciencia. ¿Y qué quiere decir desde la conciencia? Y es algo como va más allá del querer cumplir, el querer cumplir con mi profesión, con mi rol, va más allá porque es una conexión que existe también con los niños y las niñas, más desde ver a estos niños y estas niñas y vernos a nosotros mismos como esos seres sagrados que somos,
y que lo que buscamos y lo que pretendemos es generar unos procesos desde buenas prácticas, desde ese quehacer de queremos sembrar cosas positivas y cosas que generalmente y que van a forjar unas bases para los niños y las niñas y para nosotros, no solo en un espacio corto, sino en toda su vida. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de cada cosa que hacemos y de cada cosa que compartimos, esto nos va a permitir ir más allá, ir más allá. Entonces, digamos que ese también es como tal la mirada hacia todos estos procesos que desarrollamos. Permítase soltar todas estas cosas que a veces nos atan y todas estas cosas que a veces son unas estructuras que no nos permiten como ir hacia otros lados y mirar nuevas cosas. Permítanse también un poco romper esas estructuras y querer ustedes también colocar allí esa esencia y esa que las caracteriza como madres, como cuidadoras y como docentes. Entonces, esa es mi invitación, que se permitan romper esa y salir como de esa zona de confort y querer ir más allá. Entonces, sin más, el preámbulo fue un poquito extenso, pero es necesario que lo tengamos presente. Entonces, gracias y vamos a iniciar. Como les decía, lo primero es que tengamos esa claridad entre propuesta pedagógica y proyecto de aula, porque aquí tenemos esa gran confusión. Pensamos que es lo mismo y no es lo mismo. La propuesta pedagógica es toda esa ruta que yo me trazo como institución. O sea, como institución tienen una propuesta pedagógica y esa propuesta pedagógica es ese mapa que guía a la institución en todo lo que debe hacer y con lo que se debe cumplir y como un marco también que debe tener allí estructurado. Esa es la propuesta pedagógica. Y el proyecto de aula sale de una patica que tiene la propuesta pedagógica y es también donde allí se habla en la propuesta pedagógica, se habla de las estrategias pedagógicas que utiliza esa institución, que muy seguramente en algunas instituciones ya tienen unas estrategias pedagógicas establecidas, en otras instituciones abren una posibilidad de varias estrategias pedagógicas posibles. ¿Y qué son las estrategias pedagógicas? Porque creo que también se deben estar preguntando, pero ¿qué tiene que ver esto con los proyectos de aula? Quiero decirle que las estrategias pedagógicas son esas herramientas que nosotras, como docentes y como madres, utilizamos para empezar a compartir con los niños y las niñas y poder con ellos generar unos aprendizajes. Entonces, esa es una herramienta que nosotras como docentes tenemos. Y es varias herramientas, pero son esas herramientas que nosotros utilizamos. ¿Para qué? Para desarrollar nuestro trabajo pedagógico. ¿Y cuál es nuestro trabajo pedagógico? Y es desarrollar esas experiencias con los niños y las niñas. Entonces, allí, dentro de esas estrategias pedagógicas, como les decía, primero está la propuesta como tal, la propuesta pedagógica. De la propuesta pedagógica hay una parte que sale allí de esta propuesta pedagógica y son las estrategias pedagógicas. ¿Qué son las estrategias pedagógicas? Esas herramientas que nosotros como docentes utilizamos para para desarrollar un proceso pedagógico con los niños y poder evidenciar un proceso con ellos. Y dentro de esas estrategias pedagógicas allí salen muchas. Entonces están los talleres, están los cestos de tesoros, están las asambleas, están también los proyectos de aula y bueno, hay otras estrategias pedagógicas. ¿Qué sucede acá? Digamos que hay muchas instituciones que trabajan con proyectos de aula. Y los proyectos de aula es una de esas herramientas que vamos hoy a conocer. Entonces, digamos que hoy vamos a conocer esos pasos como generales que me permiten crear un proyecto de aula. Entonces, si nos damos cuenta que ya tenemos como esa claridad de dónde sale, qué es, entonces, y que es una herramienta que yo utilizo como docente. ¿La utilizo para qué? Para tener claridad de ese proceso pedagógico que desarrollo con los niños, de lo que hago yo con los niños también en casa, porque muchas madres desarrollamos proyectos en casa con los niños, entonces me permite ver
si mi niño, qué procesos está desarrollando durante ese proyecto. Y que aquí, durante este proyecto de aula, ¿qué sucede también? Que hay también muchas docentes, muchas instituciones que dentro de su proyecto de aula integran otras estrategias pedagógicas. Entonces dicen, yo en mi proyecto de aula quiero también integrar asambleas o quiero también integrar talleres. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero hoy nos vamos a enfocar solo en como esos 5 pasos para crear los proyectos de aula. Entonces quería que tuviésemos esta claridad de específicamente estos 2 aspectos, que una cosa es la propuesta pedagógica, que es esa ruta, ese mapa de mi institución. Y la otra es que de esa propuesta pedagógica sale una parte, porque la propuesta pedagógica tiene varias partes, acá no las voy a mencionar para no confundirnos, pero sale una parte que son las estrategias pedagógicas. Y allí dentro de esas estrategias pedagógicas está el proyecto de aula, que es el que vamos a ahondar hoy en esos 5 pasos para crear el proyecto de aula. Entonces, aquí quiero compartirles estos 5 pasos, que estos 5 pasos aquí están a nivel general. Entonces están a nivel general, los quise llamar así. Sin embargo, en cada institución, en cada también se les colocan y tienen un nombre que lo podemos nosotros desarrollar como institución, crear su identidad. Cada uno lo puede hacer. Pero en sí, ¿qué tiene aquí estos proyectos de aula? Y es una intención, una claridad, que generen una conexión, que sean una guía y una transformación. Pero también de fondo, ¿estos qué es? Una intención es el qué es lo que yo me pretendo desarrollar, para qué, cómo, cuándo y dónde. Serían esos 5 pasos fundamentales. ¿Qué, para qué, cómo, cuándo y dónde? Que los vamos a abordar con estos 5 pasos que les voy a compartir. Intención, claridad, conexión, guía y transformación. Esos son nuestros 5 pasos. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Si tenemos alguna duda, por favor también en el chat preguntar, y ya digamos que también poco a poco entonces voy leyendo y les voy dando respuesta. Bien, bien, hasta el momento vamos bien. Acá me confirman, sí, que existe la duda entre la propuesta y el proyecto de aula. Sí, es una duda que existe en varias oportunidades. Lo he presenciado y lo he vivido, hasta yo misma también tenía esa duda. Entonces, digamos que es importante que nosotros partamos de eso, de reconocer y de tener claro estas diferencias, porque si no nos vamos a confundir. Y de pronto acá los papás también que están diciendo, bueno, ¿y eso cómo yo lo puedo desarrollar o cómo voy a hacer? Lo vamos a ir mirando, pero todo esto lo podemos desarrollar tanto en la institución como en la casa. ¿Por qué? Porque tenemos presente también que el proyecto de aula, primero vamos a partir de esa intención, que era lo que yo les decía, el qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotras como docentes, cuando empezamos a generar nuestros espacios también de planeación y pensarnos, bueno, ¿qué voy a desarrollar con los niños? Entonces, lo primero en esa intención que nosotros tenemos es ¿qué voy a hacer? Y aquí ya lo tenemos claro porque estamos convocados que vamos a desarrollar proyectos de aula. ¿Y qué es el proyecto de aula? El proyecto es una de las herramientas que yo voy a utilizar para desarrollar mi práctica pedagógica con los niños. Ya tengo claro ese qué es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto también, tanto para docentes como para madres, nos permite, vamos a desarrollar proyectos de aula. Pero también nos reta, y nos reta a hacer un proceso también de investigación. Y eso sí es importante que lo tengamos presente. Ustedes ya dieron un gran paso, y es que cuando yo quiero desarrollar proyectos de aula, busco ayuda, busco documentación, busco orientación, pregunto.
Y ya ustedes dieron un gran paso. ¿Por qué? Porque llegaron a este espacio, porque también están desarrollando muy seguramente proyectos de aula, quieren abrir sus posibilidades, quieren tener mayor claridad, tienen dudas y quieren despejar esas dudas, quieren ver otra manera también de desarrollar esta práctica con los niños. Entonces, digamos que ya hemos dado un gran paso, porque ese gran paso también acá es, uno, conocer qué es lo que voy a hacer, pero también empezar a investigar frente a eso que quiero hacer. Entonces, yo empiezo a investigar qué serán los proyectos de aula, qué más puedo desarrollar también con los niños, en qué me beneficia el proyecto de aula. Entonces, yo como docente y como madre, empiezo a mirar cuál será esa herramienta que voy a utilizar. Que en este momento llegamos a este espacio. ¿Por qué? Porque tenemos decidido que vamos a desarrollar es un proyecto de aula. Entonces, aquí ya con esta intención que sé que voy a desarrollar con los niños, que voy a desarrollar proyectos de aula, que sé que los proyectos de aula son mi herramienta pedagógica. Entonces, cuando me pregunten, profe Diana, ¿qué estrategia pedagógica usted integra con los niños? Entonces ya la profe Diana, muy empoderada, dice, claro, sí, mire, aquí con los niños yo he desarrollado y estoy creando proyectos de aula, que son los que me han permitido ir mirando el proceso de cada niño. Entonces ahí ya la profe y la madre también dice, tengo claridad, estoy desarrollando un proyecto de aula con mi hijo. Estoy desarrollando un proyecto de aula con los niños. Y esto ya, digamos que nos centra y nos da esa claridad. Estoy en proyectos de aula y me voy por esa línea. No empiezo a picar y a picar y a picar de un lado de otro. ¿Por qué? Porque así, digamos que lo que sucede es que muchas veces nos confundimos y no sabemos ni cómo empezó ni cómo terminó, porque no le llevamos ese hilo conductor. Entonces, eso es lo primero. Como les decía, la intención es ese qué quiero lograr. ¿Qué es lo que voy a lograr? Que también muchas veces es como ese objetivo. ¿Cuál es ese objetivo que yo tengo? Entonces, ¿qué quiero desarrollar con los niños? Proyectos de aula. Hasta ahí vamos claros. Es importante para mí que por favor me escriban en el chat si es claro hasta el momento. ¿Por qué? Porque para mí también es importante recibir la retroalimentación de ustedes, porque si es necesario realizar la mayor claridad, poderlo hacer en este instante. Entonces, bueno, voy a aprovechar a tomar un poquito de agua. Veo, bueno, estoy acá leyendo que hasta el momento es claro, que hasta el momento creo que todos vamos ahí conectados. Gracias. Sí. Y bueno, lo del agua, sí, siempre como docentes nosotras esforzamos mucho nuestra voz y es importante que nos estemos hidratando. Este es un hábito que debemos integrar para el cuidado de nuestra voz y también a nivel general de nuestra salud. Estar constantemente tomando agua, invitando a los niños también a generar esta práctica de consumir agua. Era un paréntesis acá mientras los leía. Hasta el momento bien, bien. Listo, gracias Camila. Fernanda, bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, aquí ya tenemos nuestro primer paso y es tener esa intención. Y esa intención es ¿qué voy a hacer? Ya sé que voy a hacer proyectos de aula. Ya sé qué son los proyectos de aula, que son esa herramienta que yo como docente voy a utilizar. Ya hasta ahí estoy clara. Hasta ahí ya voy como en ese primer paso que me va a permitir y me está brindando esa claridad. Ese segundo paso, como les decía, era el para qué. Entonces, digamos que aquí ya uno tuvimos una intención, otro es esa claridad. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué como docentes vamos a utilizar esta herramienta de los proyectos de aula? ¿Para qué la voy a utilizar? Entonces, acá voy a leer por el chat si alguien me quiere comentar, ¿para qué voy a utilizar esta herramienta pedagógica, esta estrategia pedagógica? Uno, para generar aprendizajes, sí. Acá también estoy leyendo.
2, bueno, para el aprendizaje, para desarrollar habilidades en los niños. Listo. Entonces, digamos que ese segundo paso, que es ese para qué, es tener la claridad que yo con este proyecto de aula, hasta dónde quiero ir también con los niños. ¿Qué voy a hacer con los niños? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Bueno, eso va más adelante. Pero el para qué lo voy a desarrollar. Entonces, 1, para generar unos aprendizajes. 2, ¿para qué? Para que a través de esta estrategia que estoy desarrollando, también fortalezcamos diferentes habilidades, diferentes vínculos, para que también integremos no solo a los niños, integremos a la comunidad, integremos a la familia. 1, también para reconocer ese contexto en el que viven los niños. Ese contexto es el alrededor donde viven los niños. También me permite con el proyecto de aula, claro, yo voy a desarrollar un proyecto de aula y tengo que tener claro que los niños o la institución está ubicada en tal lado. Que al lado de esta institución hay, no sé, de pronto hay un montallantas, hay un parque, hay mucho comercio, entonces empiezo también a bosquejar ese, bueno, ¿y para qué el proyecto de aula tendría que tener presente como todo este contexto? Sí, para muchas cosas, porque nos va a permitir de ahí abstraer todo lo que los niños nos van a mostrar. Entonces, aquí empiezo como, bueno, este proyecto de aula también lo quiero desarrollar para tener claro lo que voy a hacer como docente con ellos, para poder tener esa ruta y ese paso a paso, para no estar, y sé que nos pasa a nosotros mucho como docentes, todos los días pensando, ¿y hoy qué voy a planear? ¿Y hoy qué estrategia hago? ¿Y hoy qué actividad les desarrollo? No, ¿y cómo lo hago? Es que no sé, otra vez pongo una guía, no me fluye nada, no sé nada. Cuando nosotros ya tenemos claro que vamos a trabajar proyectos de aula, todos estos pasos empiezan a clarificarse. Entonces yo ya sé que para ese proyecto de aula lo voy a hacer para este objetivo, para que los niños también desarrollen unos procesos, para que los niños también tengan presente por sus edades, va de tal a tal lado, que está desarrollando de acuerdo a su edad tales aspectos. Hay muchísimas posibilidades que nosotros aquí podemos tener en cuenta. Entonces, ese para qué voy a desarrollar el proyecto de aula me permite ahondar en estos espacios. Entonces, ¿para qué? Para tener claridad, para poder tener una estrategia pedagógica clara en lo que hago como docente, para que los niños desarrollen unas habilidades, para que integremos también a las familias, al contexto, a la comunidad, bueno, para que vayamos mucho más allá, para que no nos quedemos solo con lo que desarrollamos en el aula, sino que lo podamos exteriorizar y dar a conocer a otros, porque muchas veces nosotras como docentes generamos unas prácticas muy bonitas, pero se quedan allí en las 4 paredes. No queremos sacarlas, relucirlas y mostrar todo lo que podemos hacer con los niños, porque eso que tú sabes, maestra, eso que tú sabes también como mamá, puede ser lo que otra maestra, otra mamá esté buscando o esté deseando conocer para desarrollar sus prácticas. Entonces, importante mostrar lo que nosotros hacemos. Esto no con el temor de que me lo van a quitar, no, es con la certeza de que esto va a ayudar a muchos más niños a desarrollar sus procesos de aprendizaje. Entonces, aquí vamos con nuestra segunda. Entonces, por acá quiero leer cuál era la primera, a ver, para que vayamos también yendo ahí de la mano. Muy bien, la primera es la intención, que era ese qué es lo que quiero, qué es lo que quiero desarrollar, qué son los proyectos de aula. La segunda, para qué los quiero desarrollar, que es esa claridad, tener esa claridad. Listo, muchas gracias. Bueno, y continuemos con con este tercer paso. Y es la conexión. Y es que en esta de conexión íbamos en el qué, para qué, aquí sería el cómo.
y cómo con los proyectos de aula yo voy a generar conexión con los niños. Entonces, ¿cómo? Uno, para yo tener toda esta claridad de los proyectos de aula, el cómo es cómo voy a hacer mis proyectos de aula. Entonces, tengo que tener presente esas edades también de los niños para poder también ir especificando y clarificando mi ruta. Entonces, ¿tengo presente la edad de los niños que en este momento estoy acompañando? Sí, la tengo presente. Entonces, coloco los niños que en este momento yo estoy acompañando van son de los 2 a los 3 añitos. Tengo esta franja de edad. Como otra profe puede decir, no, en este momento yo estoy acompañando niños de 4 a 5 años. Tengo esa franja de edad. Y así como cada una de las docentes y cada uno de los padres, nosotros también investigamos y decimos, bueno, a nivel general, porque todos los niños son muy diferentes, pero a nivel general hay algunas cosas que son comunes para que ellos desarrollen en estas edades. Entonces yo me voy, investigo. ¿Se acuerdan que en ese primer paso hablábamos de que siempre estamos investigando? Entonces voy, investigo, y muchas veces a nosotras como docentes nos dan también ay, se me fue la palabra, no son planillas, sino como, bueno, como unas escalas donde dice, el niño de 2 a 3 años realiza esto, 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 esto. El niño de 3 a 5 años realiza esto, esto, esto. Entonces, digamos que nosotros con eso, ahí ya tengo más claridad, porque me están diciendo, tengo que tener presente que ellos hacen esto a esa edad. Entonces, yo ya tengo claro también que estoy trabajando con niños de esa edad. ¿Esto qué me permite? Generar mayor conexión. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo claro específicamente estos aspectos, yo puedo desarrollar con ellos mi proyecto de aula enfocado a esas edades. Enfocado a esas edades, ¿qué quiere decir? Que cuando lo estoy desarrollando con ellos y sé que en ese proceso ellos desarrollan todo esto, por ejemplo, que desarrollan, están en la etapa del por qué. Entonces, todo el tiempo van a estar generándome preguntas de muchas cosas que quieren saber. Yo también, como docente, estoy ahí empezando a dar respuesta a través de lo que ellos me están preguntando, pero también apoyándome en lo que hablábamos anteriormente, y es de su familia, de su contexto y de todo lo que nosotros también hemos investigado y nos está arrojando el proyecto de aula. Entonces, desde ahí yo empiezo a enfocar todo mi proyecto de aula. No sé si hasta aquí estamos claros. No comprendo cómo desarrollarlo teniendo en cuenta las escalas. Ok, digamos que es importante tener presente algo. No, nosotros cuando generamos nuestros proyectos de aula y ya las experiencias directamente que vamos a desarrollar con ellos, es importante no enfocarnos en como tal lo que dice en la escala. Por ejemplo, la escala dice, el niño salta en 2 pies, un ejemplo. Digamos que los niños de 2 a 3 años. Los niños saltan en 2 pies. Entonces, yo voy, planeo, vamos a desarrollar circuitos para que los niños salten en 2 pies. Entonces uno dice, bueno, esa sería una experiencia, pero ¿está articulada con el proyecto de aula? Sería la pregunta. ¿Está articulada con mi proyecto de aula? Y aquí nosotros, digamos que en este cómo, también tengo que definir, uno, las edades y empezar a mirar qué es lo que quieren ellos. Entonces lo voy a desarrollar ¿cómo? Teniendo en cuenta estos aspectos, cómo generando esta conexión con los niños, cómo reconociendo a las familias, cómo identificando qué quieren los niños. Entonces, digamos que aquí en este cómo empiezo a identificar, bueno, ¿y cómo es que voy a hacer este proyecto de aula? Ya sé que voy a hacer proyectos de aula. Ya sé que en el segundo paso, ¿para qué los voy a hacer? Y es para que él genere un aprendizaje. Quiero generar una conexión, pero ¿cómo? Entonces, aquí empiezo a investigar qué les gusta a los niños. Tengo claro que mis niños tienen estas edades. Ya investigué más o menos en estas edades que desarrollan.
¿Cómo voy a desarrollar mi proyecto de aula? Empiezo a identificar qué les gusta hacer a ellos, qué les gusta hacer en sus juegos con sus compañeros, cómo se relacionan también con sus familias. Empiezo a investigar con sus familias qué les gusta a los niños en la casa hacer, como qué es lo que más les llama la atención, y empiezo a indagar con ellos. Empiezo también a generar diferentes, como inicialmente para este proyecto de aula, uno empieza como a indagar, a generar este tipo de preguntas, también a realizar actividades, perdón, experiencias estratégicas que me permitan también como reconocer si definitivamente a ellos eso sí les gusta. Entonces, no sé, me creé una experiencia de ir a hacer un recorrido con la naturaleza, como está aquí en la fotografía. Entonces, yo me di cuenta como docente que esta actividad les llamó mucho, esta experiencia les llamó mucho la atención a los niños. ¿Por qué? Porque eso allí empezaron a preguntar cosas, porque identificaron que en la naturaleza también había muchos animales, porque empezaron a mirar que también habían muchas plantas, porque también en este espacio les gustó mucho también el tema de interactuar con la tierra, porque allí cerca donde generamos esta experiencia, donde los llevamos, había también como un espacio para el agua. Entonces, porque se dieron cuenta también la importancia del agua, empezaron a interactuar con el agua, empezaron a preguntar de por qué toca colocarles el agua, empezaron a comenzar a conectar la experiencia que estábamos viviendo con lo que viven en la casa. Entonces empezaron los niños a decir que en su casa su mamá también tiene plantas, que les coloca agua cada vez, una vez a la semana, bueno, que son más grandecitos, que su mamá les habla a las plantas, que ellas escuchan a las plantas y que los niños se quedan como que, como así si las plantas no hablan, y empiezan a surgir cosas. Entonces, digamos que ahí, ¿cómo? Entonces generé esa experiencia como alternativa, pero me di cuenta que eso les encanta a los niños y que cuando estábamos haciendo esta experiencia se enfocaron específicamente en todo, como en todo el proceso de la siembra de la planta. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Lo traigo aquí, ¿por qué? Y porque traje también como a este espacio la conexión con la naturaleza. Y es porque sucede lo mismo en las experiencias que nosotros desarrollamos en este proyecto de aula que nosotros vamos a desarrollar. ¿Qué sucede? Que al principio, como cuando nosotros vamos a sembrar una planta, al principio no vemos nada. Seguimos y más o menos como que empezamos a ver algo. Continuamos y continuamos, uy, ya empiezo a ver cosas. Y seguimos, y es cuando ya se da todo el proceso de la siembra, ya lo vi todo. Y digamos que eso sucede tanto en los procesos que desarrollamos con los niños, como en los procesos que vimos en los proyectos de aula, y es que al principio nosotros pensamos que es como que estamos haciendo y haciendo, pero que al final no se ve nada. Pero que si nos mantenemos y seguimos como este orden que nos hemos trazado, al final vamos a ver grandes logros en los niños, grandes procesos de transformación, que a veces no solo debe ser cosas que sean visibles todo el tiempo, sino también de su transformación interior. ¿Qué más sucedió allí dentro de los niños? Entonces, digamos que por eso, digamos que para mí, sí el tema de la siembra, trae aquí también como la planta para poderles también como mostrar que todos los procesos que se viven a raíz de la siembra, esto genera también unas transformaciones en los niños. Les traje, digamos que me centré en este ejemplo, pero también para que ustedes vayan y vayan identificando cuál sería ese interés de los niños. ¿Qué fue lo de la siembra? ¿Por qué? Porque muy seguramente cerca al jardín hay una granja o cerca al jardín hay una familia que tiene en su patio un cultivo. ¿O por qué? Porque muy seguramente alguna familia vivió un tiempo en el campo y quiso contar esta experiencia aquí con los niños y esto abrió posibilidades en la institución. Entonces digamos que es nosotras como docentes estar muy alerta, ¿qué es lo que nos están mostrando los niños? Para nosotros tomar eso y a través de eso que nos están mostrando los niños, las familias y el contexto, empezar a desarrollar nuestro proyecto pedagógico. Entonces, ¿cómo lo hago?
desarrollando otro tipo de experiencias que me permitan mirar qué es lo que les gusta. ¿Cómo lo hago? Generando preguntas, generándole también preguntas no solo a los niños, porque habrá muchas veces que los niños no nos pueden responder, pero que las familias sí nos pueden responder, porque ellos también los conocen bastante y nos pueden dar esas herramientas. Entonces, y como más, también desde el aprendizaje y todo lo que nosotros hemos vivido también como docentes, también podemos generar nuestro aporte. Nuestro rol como docente en los proyectos de aula es muy activo, es muy de estar en conexión con los niños, en conexión con la familia, en permitir no solo que nosotros vamos a decir, no, es que ya mi proyecto de aula va a ser la siembra. Vi que es la siembra, va a ser la siembra. Les pido excusas porque cerca están haciendo una construcción, entonces van a escuchar ahí como que están martillando. Les pido excusas por el ruido de fondo. Entonces, como les decía, es permitirnos qué es lo que nos quieren mostrar los niños. ¿Por qué? Porque también nos retan a nosotras como docentes. Muy seguramente a ellos les está encantando todo lo del tema de la siembra, y de pronto nosotras como docentes no nos sentimos, uy, no sabría cómo hacerlo, pero si juntos la empezamos a construir, se va a lograr. Entonces es permitirse estos espacios y permitirse crear con ellos. Entonces ese sería ese cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Empezar a generar preguntas con los niños. ¿Cómo lo voy a hacer? Empezar a generar preguntas con las familias. ¿Cómo más lo voy a hacer? Empezar a hacer diferentes tipos de experiencias que me permitan identificar qué es lo que más les gusta a ellos. Entonces, eso es el cómo voy a empezar a hacer mi proyecto de aula. Entonces, hasta acá quisiera saber cómo vamos, cómo se sienten, bien, 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 un poco más claro, ¿ok? Estos son, como les decía, bases. Ya, como les decía, es importante después ir el paso a paso, a paso, a paso, que es lo que hacemos nosotras como docentes, y es planear el paso a paso a paso, que nos permite tener esa ruta clara con lo que vamos a hacer con los niños. Pero eso, pues digamos que sí, aprovecho para decirles, sería una invitación que les voy a hacer. Si desean que las acompañe en este proceso de construcción de su proyecto de aula paso a paso, les compartiré cómo lo podemos hacer, porque digamos que ya es un espacio que debe ser un poco más amplio, un espacio que también lo hacemos más interactivo, más lúdico, es un espacio que estoy generando también a nivel grupal, pero como les digo, es un espacio también que tiene un costo y que quiero pues compartírselos a ustedes para que podamos, uno, tener mayor claridad, dos, construir juntos, y tres, que ustedes al final de ese proceso se puedan llevar su guía y ya empiecen a ejecutar su proyecto de aula. Importante estas bases, ¿por qué? Porque si ustedes para ese espacio ya llegan con estas bases claras, pues ya todo es mucho más fácil, porque ya solo se empieza la construcción y ya todo fluye solito, porque ya hemos avanzado con estos 5 pasos. Entonces, esa es la primera invitación, aprovechar estos 5 pasos para ya tener esa claridad y al momento llegar a construirlo todo y tener clara esa ruta. Entonces, esa es la invitación que les quiero hacer en este espacio. Es lo que hago y es lo que acompaño a las docentes en todo su proceso, y también a las madres que quieren generar estas prácticas y quieren seguir fortaleciendo todo el tema pedagógico en casa con sus hijos. Es una herramienta muy, muy bonita porque también la puede desarrollar uno con muchas cosas que tiene en la casa, con las actividades diarias, rutinarias de la casa, puede generar unos proyectos hermosísimos. Entonces, esa es también la invitación. Y vamos aquí entonces en nuestro tercero. Y ya vamos cerrando, vamos a ir cerrando este paso a paso. De corazón espero que estas bases hayan sido claras para que nos permitan tener este insumo para que ustedes construyan su proyecto de aula y tengamos mayor claridad. ¿Listo? Entonces seguimos con nuestro siguiente paso, y es la guía. Y aquí es el cuándo. Entonces, ¿y cuándo voy a hacer ese proyecto de aula? Entonces yo ya tengo claro que voy a hacer proyecto de aula, que voy a tener presente también, tengo presente también el para qué lo quiero desarrollar, tengo presente también esas edades de los niños, tengo presente pues esos conocimientos que ya tienen las familias, que ya tienen los niños,
a partir de esas experiencias que creé para saber qué es lo que definitivamente les gusta, y allí ya me permitió identificar cuál es el proyecto. Digamos que allí eso pues será lo que posteriormente, como les decía, se ahonde, y es definir, bueno, ya sé cómo, ya empecé con las preguntas y ya definir qué es lo que quieren los niños, o sea, qué es lo que desean y cómo se llamaría ese proyecto de aula. Y aquí, en esa guía que yo continúo haciendo, y es, ¿y cuándo? O sea, ¿cuándo lo voy a desarrollar? ¿Cuándo y cuánto? Tanto cuándo y cuánto tiempo se me va a tardar hacer esto. Entonces, aquí, en este espacio, pues también digamos que cuándo, entonces también defino el periodo en que lo voy a desarrollar, defino también discúlpame un momento, se me fue la palabra, defino ese tiempo en el que lo voy a desarrollar, si el proyecto lo quiero hacer a 1 mes, a 2 meses, y todo sale del paso anterior, de cómo lo voy a hacer, porque ya cuando yo allí empiezo ese cómo y empiezo a identificar todo eso, allí ya sale también como ese nombre de ese proyecto, y también empieza a salir todo lo que quisiera desarrollar con ellos. Y cuando aquí empiezo a pensarme, cuando ubico cada cosa, cómo va a ser como ese proceso que me va a llevar de un punto cero al 5, o de un punto A a un punto B. Entonces empiezo como a mirar ese paso a paso que voy a desarrollar y defino esto cuánto tiempo se me va a tardar. 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año. Entonces ahí empiezo a definir eso. Aquí, en esa guía que estoy desarrollando y teniendo en cuenta los pasos anteriores, defino ese tiempo que me va a permitir tener esa claridad de cuánto tiempo tardará mi proyecto de aula. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué fecha inicia y en qué fecha termina? Tener presente algo. Hay cosas que no tienen que ser tan rígidas y tan estáticas. ¿Puede extenderse? Claro, puede extenderse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos también siempre mirando ahí lo que los niños nos van a mostrar. Y puede extenderse, claro, como también puede disminuir el tiempo, porque los niños perdieron el interés y tengo que cambiar mi proyecto de aula. Entonces tengo que estar alerta para estos dos aspectos. Puede que se extienda, como puede que en un momento nos sentemos con los niños y las niñas y digamos, el proyecto de aula se me fue por otro camino. Lo intencionamos y lo proyectamos desde este lado, pero en el desarrollo de las experiencias, los niños encontraron un interés que sobrepasa lo que estábamos haciendo y se fue por otro lado. Por ejemplo, en el tema de la siembra, empezamos con todo este proceso de la siembra, pero cada vez que desarrollamos las experiencias, nos dimos cuenta que en algún momento de las que hicimos de pronto una salida pedagógica, empezaron a los niños a ver que dentro de este proceso de la siembra surgían muchos animales. Dentro de la tierra habían animalitos y empezaron ellos a generar la curiosidad por el animal. Y por más que nosotros queríamos avanzar en lo que teníamos ya planeado, los niños volvían y retomaban, pero el animalito aquel, ¿cómo se mueve? Pero el animalito aquel, ¿por qué vive allí? Y como que ellos mismos nos decían, no quiero ir por allá, quiero centrarme ahora en los animales que están en la tierra cuando se va a sembrar. Entonces nos dicen, ahí nosotras como docentes también tenemos que tener mucha apertura para poder generar este proceso de transformación de nuestro proyecto de aula. Eso es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ser muy rígidos de que todo se tiene que cumplir así y muchas veces no es así. Esta no es nuestra realidad. Esta es la realidad que vivimos. Esta no es nuestra realidad diaria. Así como es nuestra realidad que, por decir, hoy tenemos una experiencia y por dinámicas, por situaciones, por temas administrativos, no la pude desarrollar. Y tuve que replantearla o tuve que pedir ayuda para desarrollar la experiencia. Entonces, digamos que también es tener presente que así como a nosotros, como docentes, surgen situaciones que nos replantean cosas, pero que no pueden desplazar lo que es
netamente importante y es el proceso de los niños, es que estemos acompañando el proceso de los niños y que desarrollemos estas experiencias para que se sigan generando transformaciones también en ellos. Entonces, así como suceden estas cosas que suceden a nivel de las instituciones, y es que muchas veces los temas administrativos terminan cambiándonos como eso que nosotros ya tenemos planeado. Entonces, así también sucede con los niños, entre sus intereses, muchas veces el interés se fue por otro lado y yo como docente tengo que estar alerta para canalizar eso, para guiar ese proceso, para acompañarlo y si es necesario cambiarlo, o si es necesario reconstruirlo, o si es necesario extenderlo. Entonces, eso, digamos que es fundamental cuando nosotros estamos desarrollando proyectos de aula, que lo tengamos muy, muy, muy presente. Entonces aquí ya vamos en el qué, el para qué, el cómo, el cuándo. Y ahora viene una última, y con esta cerramos, y es dónde. ¿Dónde vamos a desarrollar nuestros procesos de nuestros proyectos de aula? Y ese dónde es también dónde surgen esas transformaciones. ¿Listo? Entonces, ¿dónde? Pues nosotros generalmente tenemos, puede ser en el hogar, como también puede ser en la institución, en nuestros espacios físicos, pero también nuestro proyecto de aula nos permite abrir posibilidades y es ir a otro tipo de espacios, salir de la institución, tener jornadas pedagógicas, articular con la familia, llevar personas también de la familia que nos puedan abrir experiencias, generar experiencias, traer otras instituciones, otras personas que nos puedan seguir fortaleciendo todo lo que estamos desarrollando en el proyecto de aula. Y si nos damos cuenta, desde que iniciamos hasta que finalizamos, estamos en un proceso de investigación todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo esto nos permite y nos apoya el proceso de aprendizaje de los niños. Ok, sí señora, tener esta claridad, gracias Diana, tener esta claridad nos permite mirar lo que estamos desarrollando y cómo lo estamos haciendo. Así como les decía, estos son esos 5 pasos que son bases fundamentales para la estructura como tal del proyecto de aula. Entonces, en esta transformación de dónde lo voy a hacer, cómo también en este espacio que genero, cómo también lo ambiento todo el tiempo, cómo lo transformo, cómo este espacio cuando llego es un espacio que me motiva, que me invita a generar cosas innovadoras. Un proyecto de aula, también en los espacios donde se va a desarrollar, vive unos procesos de transformación constantes, no es algo estático. No creamos una ambientación para dejarla desde el principio hasta que se terminó el proyecto, no. Iniciamos casi que con unos espacios en blanco y empezamos a ir alimentando todo este proceso. ¿Y con qué lo alimentamos? Con todo lo que nosotros generamos de las experiencias que desarrollamos con los niños, con las familias, con las comunidades, con todo esto lo vamos ambientando. Y ahí vamos viendo lo que les hablaba, que me gusta utilizar mucho los procesos de manifestación de la siembra, y vamos viendo cómo inicia, por ejemplo, desde un espacio en blanco y se va transformando hasta que vamos cerrando nuestro proyecto de aula y vemos una transformación tanto en el espacio, pero también una transformación en nosotras como docentes y en los niños y en las niñas. Y aparte de eso, en la comunidad, en la familia. ¿Por qué? Porque nos permitimos vivir toda esa experiencia que me brindó a mí como docente claridad, me llevó de la mano en un paso a paso, me permitió seguir esta línea y no empezar a picar y picar y picar de todo lado que al final no sabía qué es lo que estaba haciendo. Me permitió también vivir unos procesos de transformación en mí como docente, porque tuve que desaprender cosas y seguir aprendiendo y mirando la manera como me conectaba con los niños y poder generar esas experiencias desde la conexión con ellos. Vivir también esta transformación que surgieron los niños, porque estamos fortaleciendo y desarrollando también habilidades en ellos para que sean cada vez más conscientes, unas personas más investigativas, personas críticas, críticas en el buen sentido de la palabra, personas que manifiestan lo que les gusta, lo que no les gusta, desde una manera respetuosa, desde su niñez. Entonces, estamos acompañando y viendo todo ese proceso de transformación,
que es cuando los padres a veces llegan y nos dicen, uy, profe, no, es que imagínate que Santiago eso me habla de todo lo de la siembra, y es que él sabe muchas cosas, él ha vivido tantas cosas con esto de la siembra, tanto que en la casa me tocó generar un cultivo, tanto que en la casa con él me tocó generar este mismo proyecto. ¿Por qué? Porque es algo que él desea hacer y lo quiere hacer constantemente. ¿Y qué trae lo de la institución? A la casa, y entonces él antes me enseña, no, mamá, es que tenemos que hacer esto, no, papá, es que tenemos que hacer lo otro, abuelita, mira, es que cuando tú, muéstrame, mira, la abuelita de tal niño fue al colegio y nos contó que ella sembraba así. ¿Tú cómo es que siembras las plantas? ¿Por qué les echas tanta agua? Bueno, digamos que es tan bonito este proceso que uno cuando se mete en el cuento surgen y surgen tantas cosas que permite de verdad generar unos procesos de transformación conscientes. Y estamos generando unos procesos de transformación conscientes porque más allá de generar un aprendizaje con los niños, estamos fortaleciendo grandes seres humanos, porque eso es lo que verdaderamente debemos nosotros seguir cultivando en toda nuestra realidad infantil y en nosotras como docentes y también en esa comunidad a la que nosotros también podemos impactar. Y es aquí fortalecer el ser humano, fortalecer ese niño desde su ser, que sea ese niño que pueda vivir todos estos procesos y que pueda sacar consigo todo lo que vive y pueda también gestionar también sus emociones, gestionar situaciones que en ocasiones también viven diariamente y que no están dispuestos en algún momento para vivir una experiencia, para desarrollar una experiencia. Pero cuando nosotros como docentes vamos más allá y nos acercamos mucho más allá con los niños, podemos leer y reconocer qué pasa con ese niño y poder mirar y encontrar la manera de poderlo vincular desde el amor, no desde la obligación. Entonces, quiero compartirles eso. ¿Por qué? Porque mi intención sí es que todos estos proyectos, todo lo que nosotros desarrollamos, lo hagamos desde el amor, lo hagamos desde esa pasión que nos trae, que nos trajo aquí a estos espacios, y es esa pasión que tenemos por compartir con los niños, compartir con las familias, crecer nosotros también como docentes, fortalecernos como docentes, es hacer cosas que nacen del corazón, nacen del alma, que cuando las hacemos de esa manera, todo fluye. Todo fluye. Es más, llega un momento en que uno dice, cuando uno empieza a hacer sus proyectos, y uno dice, uy, carajo, se me pasó tanto el tiempo, no sentí en qué momento se pasó. Cuando a veces cuando no tenemos claro algo, uno dice, ¿y ahora qué hago? Terminó tan rápido, le pasé una guía y ya acabó, y no, profe, ya acabé, ¿y ahora qué lo pongo? Cuando sucede y hacemos estos proyectos, el tiempo es como, el tiempo es elástico, o sea, algo como que se extiende y uno no siente en qué momento pasó. Y al final se sorprende porque vivió todo este proceso y salen unos milagros de verdad que muchas veces no salen a la luz. ¿Por qué? Porque nosotras como docentes no los guardamos. Pero cuando vivimos todo esto, salen unos milagros en estos proyectos de aula. Milagros de transformación de los niños, milagros de transformación de las familias, milagros de transformación en nosotras mismas. Y de transformación no solo en crecer en conocimiento, sino en fortalecernos como personas, en desarrollar muchas potencialidades como personas y en sembrar, porque todo eso bonito y todo eso bonito que nosotros hacemos, nosotras no solo acompañamos y le enseñamos al niño, y compartimos y guiamos y acompañamos con el niño. Esto va mucho más allá, porque detrás del niño hay una familia. Entonces nosotros estamos transformando al niño, pero también transformando una familia. Y no solo la familia del niño, también la nuestra. Entonces, permítanse, permítanse vivir este proceso del proyecto de aula y como les decía, vamos a retomar nuestros 5 pasos que eran, voy a volverme acá un poquito. Entonces, nuestros 5 pasos era tener una intención clara, que era ese qué es lo que voy a hacer, y definir qué era mi estrategia pedagógica, el proyecto de aula. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Para qué la quiero hacer? Para tener mayor claridad, para yo como docente tener una ruta clara de lo que estoy haciendo. Entonces, eso también, para eso lo voy a hacer. Cuando yo soy consciente que estoy haciendo un proyecto de aula, tengo esa ruta clara y me guío por ese proyecto de aula. No me desvío por otras cosas, sino me guío por ese proyecto de aula.
¿Para qué más? Cuando, se me olvidó, perdón, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces ya miro la manera en que voy a desarrollar mi proyecto de aula, empiezo a generar preguntas, encuestas con los niños, con las familias, experiencias que me permitan reconocer a ellos qué les gusta. Empezar a investigar todo el tiempo, a generar mayor conexión con ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esto desde la pasión y desde la conexión y desde ese amor que tenemos, no va a fluir. Entonces, generar esa conexión y encontrar también ese equilibrio entre lo que estamos desarrollando. Entonces, poder identificar claramente ese proyecto que vamos a definir juntos. No es un proyecto que define solo la profesora. Este proyecto lo define la familia también, la comunidad y los niños y las niñas. Y claro que sí, nosotras como docentes. Entonces, ese el cómo. El para qué, el cuándo lo voy a hacer, estipulo también ese tiempo que voy a gestionar para hacer ese proyecto de aula, tengo esa claridad desde cuándo inicia hasta cuándo termina, sin embargo, teniendo presente que debo ser también una persona muy flexible y es porque estoy muy atenta a lo que se está desarrollando y esto me permite ver si mi proyecto se extiende o mi proyecto, por el contrario, se reduce en tiempos y debo estar muy alerta porque a veces se generan cambios, entonces estar muy presente ahí para poder generar todos esos procesos. Y ya también un quinto aspecto y era dónde lo voy a desarrollar, dónde lo voy a desarrollar, bueno, cómo es que voy a hacer este proyecto de aula y evidenciar también esa transformación que se vive en todo ese proceso. Bien, vimos, bueno, les comentaba que esa transformación también se vive desde cómo inicia, que inicia un proceso casi que en blanco y cómo se va transformando, que es algo que se va transformando paso a paso. ¿Qué les hacía la relación con los procesos de manifestación de las plantas? Que es al principio, cuando ponemos la semillita dentro de la tierra, no vemos nada, pensamos que no pasa nada. Segundo, proceso de manifestación, veo un poquito, o sea, como que ahí mantenemos como esa esperanza, le colocamos el agua para mirar a ver qué surge y nosotros pues no seguimos viendo nada, sin embargo, tenemos también presente que dentro de la tierra se están generando unos procesos de transformación. Pero ¿qué sucede? Que a veces como no vemos nada, desistimos y nos retiramos. Y pasa lo mismo con los proyectos de aula. A veces pensamos que no sucede nada y los cancelamos y decimos ya no seguimos y cambiemos a otra herramienta. Entonces, para que estemos alerta y no vayamos a caer también en eso. Y un tercer proceso de manifestación es, ya veo algo, ya estoy viendo algo. Y es cuando ya empieza a surgir allá como ese primer palito de la semilla y uno ya empieza, uy, ya ahí viene, ya está sucediendo. Y pasa lo mismo en el proyecto de aula, porque vamos viendo, ¡ay, mire, ya los niños están empezando esto, ya los niños preguntan, uy, mire cómo Juan habla de las plantas, cómo Juan le gusta esto, cómo Juan le pregunta a su mamá y nos trae antes ese conocimiento también aquí. Mire, Camila, que antes no hablaba, no decía nada. Mírala cómo con este proyecto eso soltó y soltó y soltó y ahora su fluidez verbal es mayor y mire cómo ahora es más sociable con los otros niños. O sea, mire todos esos procesos de transformación que se están viviendo a través de una estrategia pedagógica. Y al final surge esas maravillas y esos milagros y es donde nosotros decimos, este proyecto de aula, mire todo lo que permitió. Permitió en una familia, a través de un proceso de siembra, reunirlos, generar tiempo de calidad con ellos. Permitió aquí, entre nosotros como docentes y con los niños, conocernos más, generar más espacios de conexión, de encuentro con los niños, de identificar cosas que a ellos les gustan, de ver cómo se relacionan, de ver ese proceso de transformación de que no hablaba nada, pero ahora mire cómo habla, de ver también que a través de este proceso las cosas que suceden en la casa y suceden allí en relación también con la naturaleza, las trajeron aquí y nos transformamos. Que como yo como docente al principio tenía ese temor porque veía esto el proyecto de aula tan complejo y hoy nado como pez en el agua. Y soy esa docente que comparto a mis compañeras y que les muestro todo lo que se puede lograr con un proyecto de aula.
que les permito que también conozcan mi estrategia pedagógica y vivan mi proyecto de aula. ¿Por qué? Porque ellas también se contagian y lo van a querer hacer. Y cuando ellas lo quieran hacer, ahí viene quien les va a enseñar. Y son ustedes mismas las que abren esta posibilidad también para expandir todo lo que ustedes saben y poder abrir estos espacios, que puede ser también como lo que yo hago. Y es, ya lo viví así, ahora también quiero compartirlo a las docentes. Me formo y tengo las herramientas y lo comparto. Entonces, digamos que este es un proceso muy, muy bonito, que las invito a que lo desarrollen. Estos eran los 5 pasos que tenía hoy para ustedes, que les quería compartir. Muchas gracias por haber estado en este espacio. De verdad que para mí es gratificante el poder haber compartido este espacio que ha sido intencionado en poder seguir sembrando y poder seguir fortaleciendo y poder seguir brindando muchas claridades y el poder también desaprender algunas cosas y aprender cosas nuevas de ustedes. Entonces, gracias, y como les decía, ¿cuál es mi invitación ya para cerrar? Aquí sembramos unas bases, aquí ya tenemos unas claridades, pero el proyecto de aula también lleva una estructura y un paso a paso que es un poco más denso, más complejo y que se requiere también de más tiempo. No lo alcanzamos, digamos, que hacer tampoco en este corto tiempo. Nos extendimos ya más de 1 hora, les pido también excusas por eso, nos extendimos un poco más de hora, pero para mí era muy importante que dejáramos estas bases y tuviésemos esa claridad. Les comparto entonces ya nuestro taller intensivo de cómo crear proyectos de aula paso a paso y ya tener nuestro proyecto de aula totalmente elaborado. Este taller intensivo lo estoy en este momento ofertando con ustedes en solo $7. ¿Y por qué les hablo en dólares? Porque la invitación que también les hago y es, nosotros no solo estamos compartiendo con personas que viven aquí en Colombia, sino también de otros países. Entonces, para que tengan presente también eso, que cuando sus conocimientos salen de nuestras 4 paredes que a veces nos enfocamos como docentes y traspasan esas fronteras, pueden llegar muy lejos. Entonces está nuestro proyecto de aula en $7. ¿Y $7 cuánto es? Entonces ustedes dirán, bueno, pero $7 en pesos colombianos estaría más o menos, les voy a hacer la claridad, pues para que lo tengamos también presente. En $7 más o menos estaríamos hablando de 27,000 pesos colombianos, que esto es un regalo, la verdad, para todo lo que vamos a aprender en esta elaboración del proyecto de aula. Permítanse darse ese regalo para ustedes, es un taller intensivo que vamos a tener, es un taller intensivo de 3 horas donde elaboraremos como tal el proyecto de aula. Entonces, quedo muy, muy pendiente, muy atenta. Allí les compartiré esta oferta, que son $7 nuestro taller intensivo, para que podamos aprovecharlo y podamos tener ya listo nuestro proyecto de aula. $7 en pesos colombianos, 27,000 pesos. Ese es el valor en este momento del proyecto de aula. Entonces, para que lo disfruten, ya les estaré comentando cómo lo pueden adquirir. Entonces les estaré comunicando allí por el chat las personas que de una vez deseen adquirirlo, para que por favor me dejen allí en el chat y ya nos contactaremos directamente con ustedes. Muchísimas y muchísimas gracias. Espero que este espacio haya brindado claridades frente al proyecto de aula y que lo podamos disfrutar. Entonces las espero allí en este taller intensivo para que podamos ya tener listo nuestro proyecto de aula y empecemos a generar todos esos milagros que deseamos y que como docentes nos gusta ver también, no solo en nuestros niños y en nuestras niñas, sino en nosotros y en nuestras familias. Mil y mil bendiciones y ahí nos seguimos contactando. Muchas gracias por haber estado acá.